El test del árbol de Carl Koch. El test del árbol es una prueba psicológica ampliamente utilizada para evaluar la personalidad de adultos y niños. Veamos en qué consiste. Es una prueba proyectiva interesante para analizar nuestra personalidad, así como nuestro universo emocional subyacente. Es conocido también como la prueba de Baum y fue desarrollada sobre los años 50 por un psicólogo llamado Charles Koch. Tiene ya bastantes años, pero su uso sigue siendo frecuente. Las pruebas proyectivas constituyen un tipo de instrumento clínico bastante útil. Gracias a ellas, logramos recabar diversos datos sobre cómo las personas perciben, entienden y manejan su mundo. Así, instrumentos como el test de Rorschach, el test del hombre bajo la lluvia o el test del árbol resultan muy eficaces como pruebas complementarias no exclusivas que podemos usar junto a muchas otras. Cabe señalar que el Dr. Koch eligió esta figura para diseñar su prueba diagnóstica por el simbolismo que tienen los árboles. Todas las culturas, todos los países tienen en los árboles una referencia entre mitológica y totémica, que se enraiza mucho en el ser humano sin importar la edad. Intentar plasmarlos, intentar dibujarlos, es casi como sacar al exterior las luces y las sombras que llevamos dentro. Veamos el siguiente gráfico. Aquí nos encontramos con 4 elementos de la mente humana. 1. El área perceptiva, AP, encargada de percibir o captar los estímulos procedentes del exterior. 2. El área premotora, APR, encargada de enviar el mensaje para la acción somática. 3. Consciente y 4. Inconsciente. Nos encontramos con un árbol, el cual sería el estímulo. Este es captado por el AP, área perceptiva, que en este caso sería el sentido de la vista. De inmediato pasará al inconsciente para ser reconocida y clasificada, ya que en esa zona se encuentra la memoria. A partir de allí el inconsciente se lo hará saber al consciente para que el estímulo sea analizado de una forma racional y pueda extraer una respuesta hacia el APR, área premotora. En este caso podría ser ir a podar las ramas del árbol, recoger sus frutos u otros. Si observamos detenidamente este diagrama, veremos que existe una línea directa de comunicación que va desde el inconsciente al área premotora. Esta línea se refiere a los actos puramente inconscientes, impresiones o sentimientos que nos haya dado la imagen del árbol a lo largo de nuestra vida, también traumas, sexo, etc. Esto se da igualmente en cualquiera de los actos humanos, hablar, escribir, pintar, dibujar, gesticular, etc. Todo este proceso mencionado se denomina proceso mental. Así es que encontramos que todo acto que haga el sujeto será una manifestación inconsciente de su personalidad y de su carácter. Esta introducción nos permite entender que todos nuestros grafismos, escritura, dibujos y sus variantes llevan en sí mismos una gama de información personal del sujeto que la realiza. Por esto es que todo test proyectivo tiene vital importancia a la hora de conocer al sujeto, ya que sus diseños proyectan su interior, cargado de toda la información inconsciente, que surge del mismo sujeto. El árbol expresa las relaciones que existen entre el ello, el yo y el superyo. ¿Qué es cada uno de ellos? El ello es la más antigua de las instancias psíquicas. Es el núcleo de nuestro ser. Está constituido o integrado por la totalidad de los impulsos instintivos. Gran parte del ello está formado por elementos arcaicos, es decir, aquello heredado, lo que traemos desde nuestro nacimiento. Los sectores del ello son inconscientes.
En un aspecto dinámico, el ello está compuesto por impulsos innatos, agresivos y sexuales, y por deseos reprimidos. Podríamos comparar al ello con el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra encontramos el magma, material incandescente siempre a punto de estallar. A veces la presión es insostenible y necesita alguna vía de escape, y es entonces cuando se ponen en acción los movimientos de la corteza terrestre, terremotos, volcanes. El ello pudiera asemejarse a ese centro incandescente que amenaza constantemente con estallar, con superarnos, pero al mismo tiempo lo necesitamos ya que la libido se recarga en él. Es el gran depósito de la libido. El ello desconoce el tiempo, ignora su paso, las relaciones casuales y lógicas, etc. Está sometido al principio del placer. Ahora veamos qué es el yo. En el transcurso del crecimiento, el bebé va adquiriendo una experiencia de la realidad que origina que una parte del ello se adapte a ella. Este trabajo está en manos del yo. Es decir, el estado de dominio absoluto de los instintos no dura mucho tiempo. Pronto el niño comprende que frente a los impulsos instintivos hay otro mundo, la realidad a la cual debe adaptarse, y una parte del ello se va moldeando y modificando debido al contacto y relación con el mundo exterior. Esta parte del ello es el yo, o también llamado ego. El yo es la región del ello modificada por la influencia del mundo exterior que se ejerce mediante la percepción, la cual es para el yo lo que los instintos son para el ello. El contenido de ese yo es el resultado de identificaciones con rasgos de otras personas que van teniendo influencia en la vida del niño. En primera instancia, el yo es preconsciente y luego consciente. Su tarea fundamental es percibir y al mismo tiempo establecer si aquello percibido se encuentra en el mundo externo o interno. El yo se encuentra en una posición de compromiso entre las exigencias pulsionales del ello, los imperativos del superyo y las exigencias de la realidad. La actividad de este yo consciente es la percepción exterior, la percepción interna y los procesos intelectuales. El papel principal del yo es el de coordinar funciones e impulsos internos y tratar de que los mismos puedan expresarse en el mundo exterior sin conflictos. Para esto, el yo tiene una gran tarea organizativa. Deberá integrar la conciencia, fiscalizar los procesos que ocurren en el ser, ejercer censura. De este yo van a partir las represiones de determinadas tendencias anímicas del sujeto y también provendrán las resistencias. La posición del yo no es nada fácil, es por ello que muchas veces el yo es presa de la angustia y busca el equilibrio, que no es fácil. Tiene entonces que poner en marcha mecanismos de defensa para evitar excesivos impulsos pulsionales. Aquí es donde encontramos la causa de muchos conflictos psicopatológicos. Y ahora vamos a ver qué es el superyo. En el desarrollo de la personalidad se constituye una tercera instancia al separarse una parte del yo y observarse a sí misma juzgando y criticando. Su papel sería la de un juez o censor del yo. Su acción se manifiesta en la conciencia moral, en la autocrítica, en la prohibición, y funciona en oposición a la gratificación de los impulsos o enfrentándose a las defensas que el yo opone a dichos impulsos. Es una especie de censura que inspira el sentimiento neurótico de culpabilidad y de autocastigo. Es la instancia represora por excelencia. Es el soporte de todas las prohibiciones y de todas las obligaciones sociales y culturales. El superyo es la instancia psíquica desglosada del yo que autoobserva y critica las acciones del ser humano y le presenta la imagen ideal a la que debe parecerse. Además de la censura, el superyo preside también la formación de los ideales, las funciones imaginarias del yo, juzga y critica, representa las exigencias de la moralidad y de la sociedad. Es por ello, entonces, que el correcto equilibrio de estas tres instancias de la personalidad asegura la estabilidad psíquica.
mientras que la desproporción supondría la aparición de la patología. Los síntomas neuróticos surgen, pues, ante el fracaso del yo de mediar entre los impulsos instintivos del ello, eróticos y destructivos, la realidad externa y las demandas del superyo. Constituyen un compromiso entre el deseo, pulsión y la defensa. Los síntomas representan un intento de conciliación entre las satisfacciones de las pulsiones del ello y la seguridad del yo marcada por las exigencias del superyo. Pero ahora veamos, ¿qué nos dice el diccionario etimológicamente sobre la palabra árbol? Palabra derivada del latín arbor, de género femenino, que pasó a ser de género masculino en la época prerromántica en sentido metafórico, mástil, eje, de impresora, etc. La palabra árbor a su vez deriva de la palabra arbos, que aunque su etimología es desconocida, igualmente sabemos que es una palabra del latín. Esta idea de verticalidad, mástil, eje, parece derivarse inmediatamente de la significación primaria de la cual viene la acepción primitiva de enarbolar, palabra de origen italiano arborare, que significa erigir como un árbol. Según George Fromont, esta verticalidad común al hombre y al árbol es uno de los elementos que permiten explicar la multiplicidad de proyecciones antropomórficas que se han registrado con motivo del tema del árbol. Carl Jung, por su parte, dice algo acerca de la simbología del árbol. El crecimiento de abajo hacia arriba y viceversa, el aspecto maternal, protección, sombra, techo, frutos, fuente de vida. También postuló Carl Jung que en el contenido vivo del inconsciente, los árboles se parecen a los peces en el agua. Simbólicamente, por lo tanto, los árboles están asociados con la persona interior del hombre y pueden describir exactamente su desarrollo y estado emocional. ¿Qué evalúa el test del árbol de Koch? Al igual que todo ejercicio que nos obliga a hacer un dibujo, a elegir unos colores, a crear una figura de la nada plasmándola en una hoja en blanco, ofrece unas pistas sobre el estilo de nuestra personalidad. Asimismo, también denota un estado emocional determinado. Mide también la estabilidad de la persona, la presencia o no de conflictos internos, su vulnerabilidad y su sensibilidad. También indican que esta prueba revela la estructura de la psique o contenido de nuestro inconsciente. Y, además, puede ser muy eficaz para diagnosticar discapacidades cognitivas e incluso principios de demencias. ¿Cómo se aplica? Puede aplicarse a cualquier persona a partir de los 5 o 6 años. Solo se requiere que el niño o el adulto tenga ciertas habilidades motoras básicas para dibujar. Se le da a la persona unas hojas en blanco, lápices de colores y goma de borrar. Se le pide que dibuje un árbol con sus raíces, su tronco, las ramas, etc. El tiempo estimado va entre los 10 minutos y la media hora, lo que necesite cada persona. ¿Cómo se analiza el test del árbol? Para su interpretación se toman en cuenta los siguientes elementos. Tamaño de la figura. Grande significa egocentrismo, teniendo además una expectativa elevada del ambiente y un autodominio interno personal. Normal indica estabilidad emocional. Pequeño, sobrevaloración del ambiente, encumbramiento y estilo sumiso. Posición de la figura. Con dirección hacia arriba demuestra inseguridad con visibilidad de retraimiento y presencia de fantasía. Hacia abajo denota inseguridad, desvalorización, ausencia de actividad física y manteniendo tendencia a la depresión.
Con dirección a la izquierda demuestra retraimiento, evitación e introversión. Hacia arriba en la parte izquierda demuestra necesidad de emotividad y soporte. Ubicación total en el lado izquierdo denota fijación en antecedentes pasados con la relación y representación materna. Ubicado en la parte izquierda con inclinación al centro, manifiesta necesidad de protección. Posición alta, ubicada en el cuarto superior, demuestra comportamientos compensados, pudiendo ser la depresión con deseo de contradecir a los demás. Totalmente centrado, sin ningún tipo de inclinación, señala la búsqueda del equilibrio personal. Tipos de línea. Línea firme,